Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estén viendo este video. Espero que se encuentren bien todos. Eh, Vamos a llevar un mensaje, un corto video muy importante para la gente que tiene vehículos, moto, camionetas, cat, camiones. Vamos a hablar de algo muy importante en esta precioso día. Espero que sea de mucho valor para usted. Lo que vamos a estar tocando el día de hoy dice que el tema se llama computadora. Vamos a hablar de la computadora y la activación de componentes. Ya sabemos que la computadora activa muchos componentes como inyectores, bobinas, ventilador, los abanicos, el blower, el aire acondicionado, el radio, los vidrios eléctricos, el motor de limpia parabrisas, las luces direccionales, estacionamiento, luz de lateral, parking, luces principales, luz baja, luz alta, larga, corta, luces de cabina interior, luz de freno, marchas. Ahora la computadora controla todo lo que tiene un carro. Dependiendo el carro, la marca y el año, así también es la cantidad de computadoras que trae un carro. Hay carro que tiene una, dependiendo los años, el del más 91, dependiendo también la marca. Si un Hyundai tenía una computadora, eh, ya más moderno, usan dos computadoras, tres, cuatro, y hasta la actualidad hay carros que tienen hasta 50 computadoras, 40 computadoras. Entonces, y todo eso es para reducir la cantidad de cable que tiene un carro, vehículo. Espero que este corto video que vamos a llevar el día de hoy les sirva de mucho, así que le va a servir mucho. Espero que nos ayuden ahí dándonos un like, inscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que le den videos que se están sacando y que son de mucho valor para usted. Usted me va a decir, que yo no trabajo en un taller, yo no soy electricista, yo no soy mecánico, a mí no me interesa, pero si usted tiene un carro, una moto, le va a interesar, porque puede ser que hoy está viendo este video y tal vez mañana, una semana, un mes, su carro se dañó por un problema de lo que vamos a estar tratando el día de hoy, y usted se acuerda de lo que vio hoy en el video y va a decir, voy a hacer aquella prueba que hicieron o voy a probar por donde estaban diciendo en el video, y resuelve la situación. Ya usted se ahorraría el pago de un técnico que le llegue a revisar su carro hasta el punto donde usted esté, mano de obra, el llegar del taller hasta donde usted se quedó varado con el carro, la reparación, etcétera, etcétera. Espero que nos ayuden con dándonos un like, inscribiéndose al canal y compartiéndolo con muchos amistades suyos, compañeros que ustedes tengan. No hay que ser, se lo vuelvo a repetir, no hay que ser una persona muy egoísta, que el egoísmo no produce nada, solo cosas malas. Si usted vio algo, usted dígale a alguien, fíjate que hay unos videos así, un canal que es muy importante, a su amigo, tal vez le puede servir, así como le va a servir a usted, así como yo estoy dando estos videos. Yo no estoy cobrando, pero ni un Córdoba, ni un dólar, ni un peso, ni un centavo, ni un colón de cualquier parte del país que se encuentre. Yo no estoy cobrando, pero ni un dólar, nada. Pero sí me siento satisfecho en saber que hay muchas personas que le va a servir lo del video de hoy. Vamos a hablar de esos componentes, pero antes de todo vamos a hablar de la computadora. Aquí tengo una computadora de un carro Hyundai. Ahí está el carro de Hyundai, tiene el número de serie de la computadora. Usted me va a decir, pero ¿qué me interesa a mí? Hay muchas personas que les arrancan
esta indicación que trae esta calca a las computadoras, y esta no se la arranca porque con estos números eh, uno ve qué tipo de módulo es para hacer una modificación, ya que sea que quiera aumentar más la potencia del carro, darle más inyección para que sea más rápido, tenga más torque, más fuerza, más potencia, eh, muchas funciones. O sea que usted le quiere eliminar, un ejemplo, que esta computadora tenga el sistema de EGR, y hay muchas personas que lo eliminan y dicen, quiero que me eliminen ese sistema EGR porque no me pasa lo que son los gases, o quiero que me eliminen el filtro de partículas, X sensores. Viene uno y ve el número de serie, se busca, baja la calibración, el software se lo mete y ya queda listo en la computadora. Aquí tenemos una computadora que tiene muchos pines en este conector. Hay muchos pines que tiene esta computadora en este conector. Trae mucho. Pero no vamos a hablar de los pines ni vamos a hablar de otras cosas, nada más de la activación de la computadora. Vamos a abrir la computadora para más o menos tener una idea de lo que tiene una computadora, y así tomar el ejemplo y más o menos una idea de cómo es que trabaja la computadora internamente para activar un inyector, que es este caballero que tengo aquí, cómo la computadora activa este inyector, que como la computadora me puede activar una bobina, tener más o menos una idea de lo que hace una computadora. Bueno, aquí podemos ver la computadora, y si nosotros vemos aquí, la computadora tiene muchos integrados. Tiene este integrado grande, le llamamos grande porque tiene muchas patitas. Aquí tiene montones de patitas, aquí arriba, a este lado y por debajo. Tiene muchas patitas. Es el integrado más grande. Tenemos otro integrado, pero es más pequeño. Este otro más pequeño. Tenemos este otro integrado. También tenemos un integrado por aquí que tiene varias patitas, es largo, a ambos lados tiene patitas. Tenemos también estos dos integrados que están a este lado y acá. Tenemos este, tiene tres patitas, este tiene tres patitas, y allá a la par ya no tiene nada. Aquí ya no tiene nada. Tenemos aquí también un integrado. En esta parte de acá tenemos un integrado. Ahí podemos ver los números, el código que él trae. Y ese integrado tiene muchas patitas también. Ahí están todas las patitas del integrado. Y por este lado también está otro integrado parecido a ese, ¿sí? Con muchas patitas. También tenemos diodos, tenemos capacitores, tenemos resistencias. Aquí están las resistencias a este lado. Tenemos capacitores, resistencias. Ahí está una resistencia. Esta que está aquí. Una resistencia. Aquí está otra. Aquí está otra resistencia más grande.
está otro. Aquí tenemos estos diodos, este diodo grande, este es más pequeño, y aquí tenemos un diodo redondo que es grande, un integrado, y así se compone, la computadora. Aquí tenemos un integrado también, encerrado, un integrado encerradito ahí. Y por la parte de abajo vamos a encontrar nada más pistas. Eso es lo que de eso se comporta una computadora. Bueno, y a mí que me sirve saber que la computadora tiene esos integrados. Es nada más para que usted tenga una ideología de que es una computadora. Eso es una computadora. Y que de esta computadora hay un procesamiento, un software, que es el que se encarga de recibir entradas y ellas también procesar esas entradas y también mandar, entran y sale información, mandar información. Ella recibe señal del CKP, del CMP, que el motor ya está trabajando, el CKP, y entonces ella detecta la señal de CMP y ve qué posición, qué cilindro el que está para activar así el inyector. Y cuando detecta la señal del CKP, ella también detecta esa señal y comienza a mandar información, que la bomba de inyección, la bomba de combustible trabaje, mande combustible, que los inyectores se abran, dependiendo a la información que le está mandando el CMP, el sensor, para ver qué tipo de cilindro es el que está activo para mandar la inyección. Y así ella manda la información a las bobinas para que trabajen la chispa. Recibe información de los sensores de entrada de aire, el sensor MAF, MAF, la entrada de aire, presión de aire, entrada de aire frío. También recibe la información del sensor MAP, que es del múltiple de admisión, la presión del múltiple de admisión, que está comparando cuánta presión de aire está, cuánta presión de oxígeno hay en el motor, y está comparando el oxígeno externo que respiramos nosotros con el oxígeno interno que tiene el motor. El sensor de oxígeno está calculando si el combustible se está quemando correctamente o está pasando el combustible directo por el escape y está contaminando el ambiente, y aparte de eso que hay un desgaste, hay mucho combustible que se está desperdiciando. Y ahí se monitorean con el escáner cuando aparecen esos códigos que dicen sensor de oxígeno, sensor MAP, o aparecen esos códigos que dicen mezcla pobre o mezcla rica, y todos los sensores se basan a la computadora. Con los sensores, el motivo de ellos es nada más el ahorro de combustible en el vehículo. Esa es toda la función, el ahorro de combustible en el vehículo. Y ahora los módulos son muy inteligentes. Ya los módulos trabajan con voltajes, sensores y actuadores, con voltajes y también con amperaje. Ellos están midiendo el voltaje y el amperaje. Nos sucedió con un carro que se le habían quemado los bombillos de la reversa. Se le quemó un bombillo de la reversa y le compraron el bombillo. Se lo montaron y la luz del ABS, del ESP se encendían. Y se encendía la luz de check y otra luz que no me acuerdo cuál era. Se quedan prendidas la bolsa de aire. Y se quedan prendidas. Escaneamos, borramos, normal. El carro trabajaba bien. Único que cuando metía en reversa, pum, prendían las luces, y cuando el carro comenzaba a andar con falla. No desarrollaba, muy lento, pedal a fondo y como que iba a 30, 40 kilómetros por hora el carro.
y le explicamos pues que él era el motivo que le habían hecho el carro. Y dijeron, no, solo el bombillo de la reversa se le quemó y se compraron esto y se montaron. Bueno, a la hora que estamos viendo con un bombillo el que andaba el vehículo al bombillo que ellos habían comprado, variaba mucho con el wattaje. Entonces, ¿qué pasaba? Un bombillo consumía más amperaje que el otro bombillo, y entonces la luz del check se prendía, la luz del ABS, la luz del freno cada vez que se metía la reversa, porque ahora todo lo monitorean los módulos están monitoreando todo. Ellos monitorean el amperaje, temperatura, ellos el voltaje, resistencias, caídas de resistencia, todo eso ellos lo van monitoreando para evitar que se queme el módulo, para evitar consecuencias de la batería, etcétera. Y así es como un módulo trabaja, y así como un módulo funciona. Él recibe información y manda información. Bueno, este es el módulo. Vamos a ver acá estos dibujos. No soy buen dibujando, pero ahí vamos. Aquí tenemos una bobina de un carro Hyundai Accent 2010. Si nosotros podemos ver, esta bobina nada más tiene dos terminales. Un positivo de ignición que cuando ponemos la ignición le manda 12 voltios. Y una señal de la computadora. Una señal que manda la computadora. ¿Qué es lo que hace la computadora? A la hora que ponemos ignición, se activan los 12 voltios de ignición a un terminal. Para que el teléfono funcione, se necesita, para que el teléfono trabaje, el teléfono suyo, el iPhone, Samsung, Huawei, lo que sea, necesita de un positivo y de un negativo. Necesita un positivo y un negativo. Todo lo que es eléctrico y electrónico necesita un positivo y un negativo. Si no, no trabaja. Si usted conecta un negativo con un negativo, no va a prender el carro, no va a prender su celular, no va a prender el taladro, no va a prender la pantalla, no va a prender su equipo de sonido, no va a prender. Si tiene cocina eléctrica, no le va a prender ni la arrocera, ni el coffee maker, ni la refrigeradora va a prender si usted le mete dos negativos. Si yo le meto dos positivos, el carro no prende. El carro no prende. Si yo le meto dos positivos, el carro no va a prender. Y para que el carro prenda, para que la refrigeradora, el microondas, la pantalla, el teléfono prenda, necesitamos un positivo y un negativo. Si ponemos dos negativos, no va a prender. Si ponemos dos positivos al carro, no va a prender. Necesitamos un positivo y un negativo. Por eso es que la batería del carro, que es de 12 voltios, tiene dos terminales, un positivo y un negativo. Y se conecta un cable al positivo y el otro al negativo para que el carro trabaje. Y así trabaja la parte eléctrica y electrónica. Entonces, para que una bobina me produzca chispa, necesito 12 voltios de ignición y una señal que va a mandar el módulo, la computadora, que va a ser una señal negativa, pero en este caso la señal va a ser una señal PWM. La señal que va a mandar la compu se llama
La señal es PWM. ¿Qué es PWM? Modulación de ancho de pulso. ¿Y qué es eso? Es una señal que está a positivo. Cuando la computadora manda la señal para la bobina, se activa con negativo, entonces ella baja negativo. Y este punto de aquí vea cómo lo estoy haciendo. Aquí puede ser un poquito más ancho, aquí puede ser más ancho. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos aquí, estamos en positivo y aquí es negativo. Esta parte de aquí es el positivo, donde está conectada la señal, y esta parte de aquí es la negativa. Entonces, cuando está en positivo, la computadora no está activando. Cuando manda la señal, este positivo se va a negativo. Y esto que estamos viendo aquí es la activación. Esta parte de aquí, aquí es la activación. Es el tiempo que está activada la bobina, que la computadora la tiene activada para que mande el pulso, para que se active la chispa. Este tiempo de aquí. A este tiempo se activa la chispa. Cuando ya la computadora deja de activar porque ya se pasó al siguiente cilindro, entonces ya se desactiva. Se va positivo, queda desactivado. Y ¡pum! Metemos pieza a fondo porque queremos adelantar un carro que va muy lento y de repente enfrente tenemos otro carro, un camión que viene y queremos avanzarlo muy rápido, aceleramos a fondo y entonces la computadora ¡pum! Manda a tierra, activar la bobina, pero ve que la activación es más corta. Ahí se activa, se desactiva, se vuelve a activar aquí, se desactiva, se vuelve a activar, se desactiva y se vuelve a activar con más tiempo y se desactiva. Y es así. ¿Cómo se llama esta señal? La señal PWM. Es la modulación, la modulación del ancho del pulso. Este es el pulso, esta parte de aquí. Este es lo que está la computadora modulando. Si lo quiero a corto tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo, menos tiempo, más corto, que sea más largo el proceso de la activación, que sea más o que sea menos, y esté en ese movimiento. Por eso se llama modulación de ancho de pulso. Y es así como trabaja eso. ¿Quién lo activa? Un transistor. Un transistor es el que activa esa modulación de ancho de pulso. Y aquí, ¿quién lo activa? El módulo, el microprocesador. El microprocesador es el que se encarga de estar activando este transistor. Esta es la base del transistor. El microprocesador lo activa. Y como el transistor está puesto a tierra porque es un transistor NPN, entonces NPN quiere decir que la P es la base y que la base es positiva. Entonces el microprocesador le manda un pulso positivo al transistor, y como él está activado a tierra, él lo que va a sacar aquí es un tierra. Es como ver un relay. Es como lo que estábamos explicando del relay, que entre el 85 y 86 es la bobina, es la que está activando la bobina, y que el 30 y el 87, el 30 es la entrada de voltaje, perdón, y el 87 la salida. Si yo al 30 le meto positivo, en el 87 voy a tener positivo. Entonces es la misma función el transistor que un relay. La única diferencia que el transistor se activa 20.000 veces por segundo. En un segundo se activa 20.000 veces. Es rapidísimo lo que él se activa. Es hay que activarse 20.000
veces por un segundo, ni el corazón de nosotros se activa a esa velocidad. Las pulsaciones de nuestro corazón es menos. Y eso es lo que está activando el transistor para mandar esa señal PWM al negativo de la bobina. Y cuando esa señal llega, comienza a producirse la chispa. Y se manda la chispa. ¿Cómo se produce la chispa? Bueno, tenemos una bobina. Tenemos un núcleo de ferrita. Y aquí tenemos otra bobina. A estas dos bobinas, a esta bobina le va a llevar voltaje de 12 voltios. Aquí va a llegar una señal negativa y aquí una señal positiva. Cuando a esa señal, la bobina tiene dos, la bobina que produce el alto voltaje tiene dos bobinas internamente. Una bobina es la que activa, es la que se activa con 12 voltios, un positivo y un negativo, que es el pulso que manda la computadora. Cuando esta bobina está energizada, se produce un campo electromagnético. Se satura. Aquí se comienza a saturar. Aquí se comienza a saturar. Esto se satura. Se satura de tanto voltaje que ella va acumulando. ¿Y qué pasa? Cuando ella acumula ese voltaje, cuando ella acumula ese gran voltaje en ella de esos 12 voltios, lo manda a través de este núcleo de ferrita, se lo manda a esta otra bobina. Ella acumula voltaje, se lo manda a esta otra bobina. Ya esta bobina no va a sacar 12 voltios, saca un arco de voltaje de, vamos a poner así, 50 voltios. Vamos a poner así que 50 voltios. ¿Cómo se producen esos 50 voltios? Ese arco voltaje. Cuando el negativo le llega y el positivo a esta bobina, se está saturando de tanto voltaje en ese momento que ella, cuando ya no le manda pulso a la computadora, se desactiva. Entonces ese voltaje que tiene esa bobina se transmite por este núcleo a la otra bobina. Y es ahí en la otra bobina que va a sacar 50 voltios. O sea, sacan un voltaje para producir esa chispa que miramos nosotros en el cilindro, o cuando estamos probando una bobina afuera del cilindro, que como cuando usted toca esa chispa, si usted anda con sueño y toca esa chispa, usted va a sentir que el sueño se le quita inmediatamente. El golpe es tanto que lo despierta, es como tocar el 110, lo agarra y lo sacude bien rico. Entonces esos 50 voltios que produce la bobina fueron de 12 voltios que entraron. ¿Qué pasa? Aquí el voltaje se altera pasándose a la otra bobina y producen esos 50 voltios, y ahí es donde se comienza a hacer la contraexplosión y el carro ya enciende. Tenemos este tipo de bobina, que es la bobina parecida a esta, es la misma, lo único que este es de 4 cables y ese es de 2. Esta lo trae el Hyundai Accent 2010, 2015, algunos Toyota. También tenemos la bobina cuadrada que viene con 2 salidas. Es la misma bobina que usa el Hyundai, el Antra, el Accent año 2000, 2002, el Verna 2000, 2002. Usa ese tipo de bobina cuadrada. Es el mismo procedimiento de este. Es el mismo procedimiento. ¿Qué pasa? Cuando le llega el positivo a uno de sus extremos, estamos hablando de 12 voltios, y el otro que le llega
la señal negativa que envía la computadora, hace el procedimiento de saturación. En ese momento que está activa la computadora, está activando la bobina, la activa, por una de sus salidas saca chispa. Cuando la computadora desactiva la bobina, la saturación que hay en la otra bobina lo saca por el otro extremo de la bobina, y aquí ya no sacaría. Y está en eso se llama chispa perdida, le llaman muchos le llaman a chispa perdida, porque cuando está activada saca en este lado y aquí no. Cuando se desactiva saca en la otra salida y en la otra no. Eso es que le llaman chispa perdida. Algunos técnicos le llaman a chispa perdida por eso, porque cuando se desactiva saca por el otro extremo, y cuando está activada saca por el otro extremo nada más. No saca a ambos extremos a la misma vez, no saca, solo saca por un extremo, y cuando está activada en este extremo y cuando se desactiva en el otro extremo. Y así trabaja la bobina, el mismo funcionamiento que la otra. Es el mismo funcionamiento. Ahora tenemos a este caballero que es el inyector. Tenemos un inyector, es parecido a este. Vemos que el inyector tiene dos terminales. Esas dos terminales del inyector igual, uno es positivo 12 voltios y el otro es un tierra, una señal que manda la computadora PWM también, PWM. Tanto las bobinas como los inyectores, los ingenieros lo hacen con ese sistema, que trabajen con la modulación de ancho de pulso. Por eso es que si nosotros le ponemos a un probador de bobina que mande pulsos PWM, se lo ponemos a un relay, el relay no trabaja, se queda pegado, ¡ping!, porque el relay no está diseñado para activarse 20.000 veces por segundo. Eso solo lo hacen los inyectores y las bobinas, y algunas válvulas como la válvula BBTI de Toyota, electroválvula de las cajas, etcétera. Esos son diseñados para recibir 20.000 pulsaciones en un segundo y activarse y desactivarse las veces que sea. En cambio un relay no lo va a hacer, un relay no lo va a hacer.